Gracias por su atención y colaboración para que podamos escuchar a nuestro expositor y miembro de EO IPSO Center, único centro con propuesta científico profesional en el ámbito de coaching, en el ámbito de coaching y self-management. Bueno, es creador, formador y ejecutor de la disciplina entrenamiento, enfocada en la potenciación del componente tácito del conocimiento. Él es licenciado en Arquitectura de la Autónoma de Guadalajara y director técnico profesional de fútbol por la Federación Mexicana de Fútbol. Y bueno, pues una breve reseña, créanme que tenemos mucho que disfrutar y aprovechar de esta charla. Bienvenido y le damos un fuerte aplauso. En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, pero quienes crean saberlo todo estarán preparados para un mundo que ya no existe. Eric Hoffer. Me complace mucho estar aquí con todos ustedes y vamos a iniciar con la ponencia que, si bien pudiera presentarse como un título diciendo coaching, una disciplina con identidad propia, yo creo que podríamos empezar más bien cambiándole la gramática con un par de signos de interrogación. ¿Será acaso el coaching una disciplina con identidad propia? Vamos a ver si a partir de estos 40 minutos entendemos si la respuesta es sí o la respuesta es pues negativa. ¿Por qué vengo a hablarles de esto? Bueno, obviamente en Cámara de Comercio la idea de reunirnos, más allá de hacer el networking, quiero entender que ustedes vienen porque hay un compromiso importante por justamente el aprendizaje. Porque entre más nos actualicemos, entre más nos conozcamos, entre más sepamos qué herramientas existen y cómo utilizarlas, podemos ser de mayor utilidad. ¿Y el compromiso con qué entonces estaría? ¿Con qué estaría alineado ese compromiso? Bueno, según un servidor, con la mejora continua. No podemos quedarnos estancados si desconocemos algo, por lo cual sería conveniente estar, como decía Eric Hoffer, abiertos al aprendizaje. Voy a hacer, digamos que mi ponencia lo más dinámica posible, y para eso me encantaría que tú te sintieras con la libertad de interrumpirme y expresar tus nociones ante algunas de las preguntas que te voy a hacer. ¿Por qué? Porque algunos de ustedes tienen alguna idea de lo que voy a hablar aquí, y probablemente si estás abierto al aprendizaje puede ser que tu perspectiva cambie. Pero para eso necesito que estés conmigo y que me demuestres que estamos en sintonía, esperando que nos llevemos algo de aquí juntos. ¿Y por qué yo? Porque si hay alguien que realmente está apasionado, entusiasmado, hasta obsesionado de buena manera con este tema, pues soy yo. Si a mí me tocas el tema del que vamos a hablar hoy, pues obviamente me puedo quedar las horas, hago lo que tenga que hacer, porque me entusiasma, porque me apasiona, porque estoy encontrándole algo súper valioso en ello. Vamos empezando entonces. Cuéntame, ¿qué podrías esperar de cualquiera de estos oficios que estás viendo en la pantalla? Tenemos a una enfermera, a un paramédico, a un radiólogo, a un arquitecto, a un maestro, quizás a un asistente o maestra, y una, pues podemos decir una secretaria o igual una asistente. ¿Podrías tú saber qué esperar de cada una de estas personas? Si un abogado, un contador, un ingeniero, ¿sabrías para qué lo estarías contratando? ¿Sí o no? Si dices sí, pues levanta tu mano. Sí sé qué esperar si contrato a esta persona. Ok, gracias. 5 de ustedes sí sabrían que 6, 7, 8. Muchas gracias. 9, gracias. Es decir, yo esperaría que la persona que tiene una radiografía en su mano me pueda escanear el cuerpo con una serie de rayos protegidos para que, con cierto nivel de exposición, no me dañe ni pueda yo conocerme de adentro si tengo alguna fractura, etc.
Ahora, vamos a enfocarnos en uno de ellos, que es un arquitecto. El arquitecto, ustedes saben, quizás porque han contratado a alguno o porque alguien cerca de su familia tiene nociones de arquitectura, vamos hablando de la arquitectura. ¿Qué podrían ustedes esperar de un arquitecto? ¿Quién me quiere decir? Un buen diseño. Un buen diseño. Que te interprete, más que nada. Que interprete. Un buen proyecto. Un buen proyecto, fantástico. ¿Qué significa arquitectura? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su etimología? Bueno, arquitectura se divide, como tenemos aquí en la pantalla, de arge, que es principio, comienzo, autoridad, y tecné, que es justamente el arte, el diseño, la producción o la acción eficaz o la técnica. Por lo cual, podríamos decir que la arquitectura es el arte y técnica de proyectar, diseñar y construir edificios perdurables, bajo principios y reglas. Persigue el objetivo de elegir obras agradables, estéticas y adecuadas, coherentes y eficientes en relación a su propósito. ¿Ok? Quiere decir que el arquitecto entonces tiene que ser el responsable de combinar el arte y la técnica basado en unas reglas, persiguiendo obviamente objetivos arquitectónicos de manera coherente y eficiente con el propósito de la disciplina. Hasta aquí no les he dicho nada nuevo, simplemente estamos yéndonos a los principios, las raíces o las bases. Vamos a ver, tenemos dos ejemplos en esta lámina. Del lado izquierdo tenemos un adefesio y acá un edificio. Del lado izquierdo puedes ver que hay una obra que probablemente tenga algunas mejoras que se le pueden hacer. ¿Tú qué otras diferencias notas entre estas dos obras? ¿Cuál te quedaría si te ofrecen una de las dos? ¿Cuál te quedarías? ¿O a cuál de ellas dirías, aquí hubo un trabajo de arquitectura serio y en qué otro no? El lado derecho se ve un poco mejor construida, un poco más estético, ¿no? Es decir, que si yo me decanto para el lado izquierdo, estaría corriendo un alto riesgo. Si inclusive soy yo un agente inmobiliario y quiero ofrecer esta propiedad, o inclusive si me invitan a tomar un café o a pasar la tarde, pues no sabría si me meto a esa casa. Sin embargo, acá del lado derecho el riesgo pues es nulo en cuanto a que pues, no se va a caer, no voy a tener que estarme preocupando si está bien construida o no. La pregunta es, ¿de quién es responsabilidad una de las dos casas? ¿De la arquitectura o las dos casas? ¿De la arquitectura o del arquitecto? Del arquitecto. Ok. El arquitecto fue, si es que hubo, en la casa de la izquierda, el responsable de ejecutar los principios para hacer algo basado en ellos y dar esta respuesta. Bueno, vamos a pasar entonces al tema que hoy nos tiene acá. Si hablamos de coaching, porque ustedes ya saben qué esperar de un arquitecto o de un ingeniero o de cualquier otra profesión, hoy en día se me haría muy raro que, como nuestro compañero nos dijo hace ratito, ¿quién no tiene internet o quién no tiene computadora? Pues igual yo les puedo decir, ¿quién no ha escuchado este término? Sería muy inusual, ¿no? Dado que todos lo hemos escuchado, yo esperaría también que me pudieras contestar. Tres de ustedes me digan, bueno, ¿qué puedes esperar de un coach? Ajá. Pues yo trabajé en publicidad. Sí. Tuve agencia durante 13 años, trabajé en agencias bastante grandes y me cansé. Y una amiga tuya, que era directora de Kodak, porque existía Kodak, me ayudó a tomar la decisión de cerrar la agencia, de vender las computadoras, me ayudó como a interpretarme en un momento personal y tomar esa decisión. Y dejé la publicidad completamente. Muchas gracias. Con llanto y todo.
Muchas gracias. ¿Alguien más que me pueda responder? Bueno, ¿qué puedes esperar cuando contratas a una persona que en sus habilidades, competencias o títulos dice yo hago coaching? Que te dé dirección. Que te dé dirección. Que te guíe, te aterrice. Que te guíe, te aterrice. ¿Va? ¿Alguien más? Ajá. Que te ayude a desarrollar tus habilidades. Que te ayude a desarrollar tus habilidades. Que te ayude a encontrar tus respuestas dándotelas, pero por ti mismo. Dándotelas por ti mismo. ¿Usted levantó la mano? Sí, que te diseñe un proyecto de vida. Que un coach te lo diseñe como un arquitecto. Claro. Algo así. Ok. Probablemente todos ustedes tengan la respuesta en la cabeza y quiero que se fijen muy bien porque aquí tenemos entonces un problema. Porque la esencia principal de lo que tú debes esperar de un coach debe estar en boca de todos. Tenemos que saber exactamente qué podemos esperar y no dejarlo a, pues depende del coach, o depende de la empresa, o depende del estilo, o depende del apellido. Lo que nosotros podemos, debemos y tenemos que esperar del coaching es justamente que no te dirija. Nunca. Nunca significa no necesitas herramientas, no necesitas apellidos, no necesitas distinciones, no necesitas que te dé nada. Ok, ¿y cómo funciona eso? Bueno, la no directividad, entonces tenemos que irnos al tema de entender qué es el coaching desde la Real Academia Española de la Lengua. Y si vemos aquí abajo, por ejemplo, dice coach 1, masculino y femenino, persona que asesora a otra para impulsar su desarrollo profesional y personal. Voz inglesa, por cierto. Y 2, entrenador en los deportes. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo entonces? Que tenemos dos vías o dos maneras de interpretar esta palabra. De un lado es el coaching sin traducción y del otro es el coaching con traducción. Quiere decir que cuando el coach no tiene traducción, pues es coach. Cuando sí tiene traducción, entonces es entrenador. Entenderemos entonces que hay dos maneras de interpretar esta metodología de acompañamiento, metodología de ayuda. Quiere decir que el coach no dirige, no transfiere, no comparte sus conocimientos y el entrenador sí lo hace. ¿Por qué? Porque el entrenador pretende que su información te entre de afuera hacia adentro de ti, de tu persona y tus conocimientos. Por lo cual, según la Real Academia de la Lengua, tendríamos que contestarnos qué esperar y cómo esperarlo. Número 1, bueno, un asesoramiento para el impulso o el desarrollo personal o profesional. ¿Y cómo esperarlo? Bueno, la respuesta aquí es, se supone que tendríamos que esperarlo basado en principios, técnica y arte, coherencia, eficiencia y ética entre su razón de ser y su porqué, y su propósito o su para qué. Empezamos a distinguir que entre la arquitectura como técnica y arte, también el coaching debería de basarse en ciertos principios, cierto arte y cierta técnica. Su razón de ser y su propósito. Bueno, ¿cuál es la razón y cuál es el propósito? ¿Cuál es el por qué y cuál es el para qué? Pues entendemos entonces que por qué debe ser su esencia no directiva y para qué. Para dar a luz nuevas ideas, para generar nuevo conocimiento, por mí mismo. Es decir, un coach que es bueno, que sabe lo que hace, nunca te va a decir ningún tipo de comentario, referencia, actitud, herramienta o lo que el cliente no haya tenido antes de la sesión, porque él tiene que engendrar conocimiento por él mismo. Vamos a poner un ejemplo basado en la metáfora de la arquitectura. Imaginen ustedes entonces que hay un despacho de arquitectura que se llama así, arquitecto. Y publican en redes sociales, publican en LinkedIn o en Facebook. Nuestra calidad de servicios son excepcionales. Y para muestra un importante dato. El dato es el siguiente. De cada 100 edificios, solamente 30 presentan agrietamientos y daños estructurales. Un altísimo 70% de clientes satisfechos.
La risa me da a pensar que hay algo ahí de poco fiable, ¿no? Es como si en un departamento de 100 metros cuadrados, nada más 30 tienen humedad, no están bien terminados y tiene a lo mejor un problemita estructural, pero solamente el 30%. ¿Ah? Es como si a un doctor te dice, no, nada más 3 de cada 10 pacientes se me mueren. Claro, 3 de cada 10 pacientes no viven, pero fíjate cómo el 70% sí. Bueno, entonces te dicen, conozcan nuestras construcciones, quiero que ustedes se sientan habilitados para que puedan disfrutar de nuestras instalaciones de primerísimo nivel, excepto ese 30%. ¿Qué podríamos esperar o qué deberíamos esperar entonces de un despacho de arquitectura? Bueno, pues obviamente esta expectativa es espacios habitables, bellos, funcionales a precio razonable. ¿Cómo? Volvemos a lo mismo. Que se respeten los principios, la técnica, el arte, coherencia, eficiencia y ética entre su razón de ser y su propósito. Es decir, la razón de ser de este despacho es porque contamos con estructura suficiente. Bueno, ¿para qué? Para facilitar espacios habitables, bellos y dignos. Estamos en la metáfora de la arquitectura. ¿Cómo? Bajo un método propio de elaboración y ejecución. ¿Okay? Porcentaje de efectividad, 70%. Muy bajo, ¿no? De acuerdo a lo que esperaríamos. El 70% de eficiencia es un problema correspondiente al despacho o a la ciencia detrás. Al despacho. Quiere decir que puede haber otros despachos que te prometan un mayor índice de satisfacción, que hagan un acercamiento al 100%. Bien, perfecto. ¿Ok? En este caso, estaríamos lamentándonos el cliente de la arquitectura, el arquitecto, por supuesto, porque está dejando de generar ingresos para mantenerse y además dar un servicio excelente, y por supuesto la arquitectura estaría diciendo, Dios, ¿por qué no estudiaste otra cosa? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me dejas tan mal parado? ¿Por qué estás representando de esta manera a una bellísima profesión que es justamente la arquitectura? ¿De acuerdo? Vámonos entonces ahora al coaching. ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué es lo que pasa hoy en día con el coaching? Como mugre debajo de la alfombra, hay situaciones muy penosas y lamentables que no salen a la luz, a menos que se den por muy bien vistas, pues lo que ahora está pasando que está ya avanzando la ley antisectas, que está prohibiendo el tipo de entrenamiento coercitivo, y que eso es una buena noticia. ¿Cómo le ven al coach o al coaching en el mundo? ¿Cuál es la idea que se ha venido sembrando? Bueno, milenio, cultura, 4 motivos para odiar al coaching de Héctor Cereza Huerta. Y aquí viene un artículo interesante con muchas vistas de un psicólogo que demuestra por qué esto no puede estar siendo representado y menos de manera profesional y ética. Después tenemos más evidencia. Loco Mundo, la estafa del coaching, uno de los programas más vistos en España. Resulta que ellos dicen que la Real Academia Española de Lengua es coach masculino y femenino, charlatán, sinvergüenza, vende humos, 2 masculino y femenino. Se denomina coach porque es más corto y cabe mejor en la tarjeta de presentación. ¿No sería esto una alarma para cualquier profesionista? ¿Estaríamos contentos si yo, que hago cualquiera de los oficios o profesiones que venimos aquí a presumir o a decir, contrátame? ¿No sería preocupante para alguien que esto esté saliendo a la luz y que te digan, ¿sabes qué? Me río en tu cara porque lo que haces es pseudoprofesional? No tiene ninguna base y además me estás engañando. Bueno, a mí sí me apura, a mí sí me preocupa y yo tengo un alto grado de ética y tengo mucho interés por devolverle al coaching esa dignidad. Bueno, esto no se puede ocultar y 7 de cada 10 coaches pues están haciendo un trabajo lamentable. ¿Por qué? Porque no se basan en principios coherentes, lógicos y por supuesto eficientes. Quiere decir que actualmente en el coaching se supone que contamos con una estructura que es insuficiente.
¿Para qué? Para asesorar e impulsar el desarrollo. Un consultor hace lo mismo, un asesor hace lo mismo, un psicólogo hace lo mismo, un entrenador hace lo mismo, un mentor hace lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia realmente entre un coach y otra persona que diga que acompaña a alguien? ¿Cómo? De manera ecléctica. ¿Qué es ecléctico? ¿Gusta un café? Tengo con tabasco, con azúcar, con chile, con jalapeño y con queso gruyere. ¿Le gusta así el café? Es que así lo preparo yo. De todo. De chile, de mole y de picadillo. Eso es el eclecticismo. Además, los coaches han caído en este error de meterse donde no deben. Y entonces empiezan a hacer cosas que seguramente usted está muy consciente de ello. Dicen, ¿por qué tienes que meterte con este asunto o con este tema? O derivar a la gente con algo que tú no conoces, no sabes, no dominas, no estás preparado. ¿Por qué haces eso? Ese es el intrusismo. Y además hay poca claridad. ¿Cuál es el resultado de esta poca claridad? Que ustedes, por un lado, me dicen lo que pueden esperar del coaching y es tan variado. Si hay variedad, si hay, digamos, poca claridad, quiere decir que entonces no está quedando del todo bien cimentado la expectativa que puedes tener tú del coaching. ¿Cuál sería entonces el porcentaje de efectividad que hoy en día el coaching a nivel general está teniendo en aras de cumplir con su propósito? Es decir, ¿cuál es el propósito del coaching? ¿Se acuerdan? ¿Qué podemos esperar? La no directividad. Lo número uno, esencial, básico, fundamental que un coach te tiene que ofrecer es no directividad. ¿Cuál es el porcentaje de efectividad hoy en día relacionado a ese propósito? Si el despacho de arquitectura te dice, bueno, el 30% está jodido, pero el 70% está bien, ¿qué porcentaje está jodido en relación a la no directividad? Dime el número. 5%. Eres un hombre abundante porque en realidad estamos en el cero. Estamos en el cero. Quiere decir que hoy en día, en el 99.9999% de las intervenciones basadas en coaching, hacen todo menos coaching. Y la no directividad, apá, no surge, no existe, no se entiende, no se practica. Pero hay que estar todos felices, positivos y con buena cara a los problemas. Ahora, el 100% de ineficiencia es un problema correspondiente al coaching o a los coaches. Para mí el coaching. Coaching, excelente. ¿Y los demás? Los coaches. ¿Alguien más? No, yo también pienso que el coaching. El coaching. Bueno, tendría que haber algún tipo de causa, ¿no? Sí. Yo creo que la efectividad en la chamba de cada uno tiene que ver con la persona y con quién es y con lo que se puede desarrollar. Ajá. Y me parece que la base para el cambio o para la efectividad ahí debe venir de la enseñanza. Claro, desde dónde estoy basando lo que ofrezco, ¿cierto? ¿Sí es por ahí? Sí, es decir, creo que el coach, para no decirlo en palabras tan llanas, me parece que el coaching a veces se queda en esa o trata de no dirigir y en realidad lo que el profesional necesita, lo que el profesional necesita es una dirección en base a la enseñanza y en base al problema y a la médula del problema. De acuerlo, claro. Entonces el coaching está capacitado para realmente uno tomar las decisiones. O sea, me parece que le atribuimos al coaching soluciones que no las puede dar. Ok, en gran medida, exacto. Entonces puede ser que un porcentaje tenga que ver con quien facilita y otro porcentaje tenga que ver con la raíz. También tiene que ver con la ética del coaching, ¿no? También. ¿El coaching entonces? ¿De la disciplina? No, del coach. El coach. De saber o de ser honesto al decirme yo no te puedo guiar en este proceso. O sea, a lo que se refiere puede ser. Sino que me llega trabajo, yo lo tomo y lo saco como se puede. Claro. Lo que se puede. Sabes que voy ahora contigo y está buenísimo que esto se empiece a polemizar
pero como decía Anuar, nuestro principal enemigo es el tiempo. El tema es que las instituciones, las federaciones certificadoras permiten la ambigüedad, el eclecticismo y la directividad. Perdón, yo digo, discrepo con el comentario, porque entonces, si el coaching, no creo que el coaching esté mal, sino que entonces no necesitas coaching. Sí, pero Entonces, estamos en la pregunta, ¿la ineficiencia de quién depende? O sea, para mí del coach. Perfecto. Del coach. ¿Por qué? Porque el coaching es algo, o sea, ya es está estructurado. Se supone. Ajá. Exacto. Sí, pero entonces, si está mal, entonces quiere decir que no necesitas coaching, entonces necesitas otra cosa. O si necesitas, pero no te han explicado qué es. Bueno. Exactamente. Claro, y de ahí surge todo. Lo que pasa es que yo entiendo, si yo entiendo que al coaching, me va a salir un poco el tema, pero si yo le digo a un atleta, ok, vas a competir en los Juegos Olímpicos, de los 400 metros, 100 metros planos o lo que sea, va, ponte tus muletas. Es ridículo, es absurdo. Si eres capacitado o no, ok. Sin embargo, Juegos Olímpicos, no Paralímpicos. Los Juegos Olímpicos son tal como eres, con tus cualidades físicas y recursos naturales. Si le das muletas, ¿qué pasa? ¿Cómo está sintiéndose ese ser humano? Torpe, indigno, limitado. ¿Qué te pasa? ¿Cómo es posible? Bueno, lo mismo pasa con el coaching. Cuando tú al coaching le pones apellido, es la muleta. Esa es la muleta. Si yo uso coaching ontológico, esa es la muleta. No me importa el coaching, me importa lo ontológico. Es el problema. ¿Qué ocurre? Que como coaching se ha venido entendiendo como una gran bolsa, un costal donde le metes todo, todo vale. Y si todo vale, entonces estamos hablando de una batalla campal en donde todo vale. Como los torneos que tienen ustedes cada vez más famosos, en donde tenemos exponentes mexicanos muy buenos para, creo que se llama MMA o MMA, donde se dan decatorrazos, donde todo vale. Bueno, entonces en este caso, en este nivel de ineficiencia, tenemos que el coach dice, ¿por qué se burlan de mí? ¿Por qué se ríen de mi cara? ¿Por qué estoy haciendo enojar a los profesionales de la salud mental? ¿Por qué se están metiendo conmigo? No es justo. Bueno, a lo mejor sí es. El cliente que llega con un servidor o que de repente comparte sus anécdotas, dice, no entiendo, no me sirve, no funciona, me echan porras y me cobran. Tenemos casos excepcionales como el de Matías, pero obviamente a nivel general el cliente todavía no alcanza a entender la diferencia entre el terapeuta, el asesor, el mentor, el consultor, el entrenador y el coach. Y eso es de preocupar. Y obviamente tenemos al coaching. Que el coaching dice, ¿por qué no estudiaste otra cosa? Porque puedes hacer mejores acompañamientos si realmente te dedicas a estudiar una carrera que tenga fundamentos. Bueno, esa es la situación actual. ¿Qué pasa con el arquitecto? Decíamos, el arquitecto se rige por esto: principios y propósitos, eficiente y coherente con el objetivo. Si consideramos entonces que esto tiene que ser así y vemos que una construcción se cae, no soporta su peso, quiere decir que hubo incoherencia, que hubo inmoralidad y que hubo ineficiencia. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos en el despacho de arquitectura un por qué, un cómo y un para qué, tenemos que entender que hay una razón o un fundamento, tenemos que entender que hay un medio o un método y tenemos que entender que hay una finalidad o un propósito. Es decir, ¿por qué según el despacho de arquitectura tiene suficiente estructura? Tienen un método propio de elaboración y ejecución para producir espacios habitables y bellos. Sin embargo, están creando un 70% de eficiencia. Durante este proceso hay algo mal. Hay algo que se está haciendo mal, porque el resultado es este. Quiere decir que hay en medio del camino incoherencia, inmoralidad e ineficiencia. Una de las 7 maravillas modernas del mundo arquitectónico es la pirámide de Chichén Itzá. ¿Y por qué es una maravilla del mundo moderno? ¿Por qué dicen ustedes? Por su estética, por su funcionalidad, porque cumple con su propósito, de manera que
arte, técnica y propósito de manera coherente, eficiente y ética. ¿Por qué ha durado tantos años sin derrumbarse? Porque tiene una base firme, tiene unos cimientos fuertes y porque está en proporciones, en simetría, en materiales, etcétera, bien hecha. Está bien hecha. Bueno, hay que seguir este ejemplo entonces para fundamentar todo lo que hagamos. Hay que poner arquitectura en todo lo que hagamos. ¿Por qué arquitectura? Arge, tecné, arte y técnica, principios y destrezas. ¿Ok? Entonces, si tomamos a la pirámide como relación con el coaching, vamos a entenderlo así. El coaching tiene que dar ciertos resultados. Y muchos coaches dicen, mientras mi cliente esté feliz, yo lo sigo violentando. Porque está cumpliendo sus resultados. No sé, Rick. Resultados es el primer escalón o el más evidente, pero debajo de eso tenemos que entender, bueno, qué herramientas están usando. Y debajo de eso tenemos que entender cuáles son las destrezas o las competencias desde donde yo puedo utilizar ciertas herramientas para generar ciertos resultados. Antes de esto es, ¿cuál es la metodología? ¿Cómo se ejecuta? ¿En qué se basa? ¿En qué se basa? Tiene que ver con cuál es la finalidad, cuál es el propósito. ¿Y cuál es el propósito del coaching? Entrenar. No dirigir, ser no directivo. El propósito fundamental del coaching es no ser directivo. ¿Cómo aprendemos los seres humanos? Sería la base fundamental del estilo de acompañamiento bajo esta metodología. Pregunta: ¿qué pasó primero en tu vida? ¿Aprendiste o te enseñaron? Tú llorabas, te acercaban comida. Tú llorabas, te acercaban biberón. Tú llorabas, te acercaban una cobijita. ¿Eso qué te hizo? Un ser capaz de reconocer que a todo estímulo hay una respuesta. Y entonces aprendiste que sobrevivir se trata de yo utilizar mis recursos para poder hacer frente a la eventualidad. Bueno, pues el aprendizaje surge de adentro hacia afuera, irremediablemente. Es imposible que yo, que enseño, haga que tú aprendas algo. Es imposible. Lo repito. Es imposible que yo haga que tú aprendas algo. Yo puedo mostrarte mi experiencia, pero no puedo hacer que tú aprendas. El aprendizaje es singular, personal, individual y no se puede compartir. Ahora, ¿en qué me estoy basando? Bueno, por primera vez en la historia de la humanidad hay una obra con respaldo académico en donde dice, hay 3 referencias científicas que dan fe de que esto se puede lograr sin que, ¿qué decíamos del atleta? ¿Qué necesita? Que no le pongan muletas, sin apellidos. Esta no es la teoría general del coaching con programación neurolingüística. Esta no es la teoría general del coaching ejecutivo para ventas y para el éxito. No, es la teoría general, así como la teoría general de la relatividad, la teoría general de lo que sea. Hay una teoría general del coaching, una tesis doctoral que se ha publicado como libro y que dice qué es, cómo se hace, por qué y para qué. Perdón, te paso el dato, maestro. Es más, mira, una vez. Si nos estamos basando en esta pirámide, bueno, dentro de esta obra, podemos entender que hay ciertos problemas que estamos enfrentándonos desde nuestra profesión. El primer problema: no hay una definición. Realmente cada quien le pone su definición. 2, la disciplina está vinculada a una amalgama ecléctica, como el café que le ofrecí aquí a nuestra compañera. Consumo de herramientas. Cada vez que un coach está tomando un curso de herramientas, y está aprendiendo a ser directivo. 4, aún no se termina de reconocer una tradición histórica vinculante. No entendemos cómo nació, quién dijo, qué dijo, por qué lo dijo y cómo se relaciona eso con el coaching. Es increíble ver que, por ejemplo, el coaching ontológico te dicen, la raíz del coaching es Sócrates, y después dicen, Rafael Echeverría está contra Sócrates, pero nosotros te enseñamos todo eso. O sea, ¿cómo? ¿Cómo me estás diciendo
que el primero que inició todo esto es el método mayéutico con Sócrates, y después, 20 siglos después, dices, pero no le hagan caso a él, porque hay una manera distinta de hacerlo. Entonces no hay una tradición vinculante y estamos agarrando de donde se pueda. Ese es otro problema. Al existir escasa investigación y la falta de interés de las instituciones y las certificadoras por saber la raíz etimológica, epistemológica, etc., no hay investigación académica. Si tú a un coach le dices, ¿por qué usas escucha activa? Le va a decir, porque me lo enseñaron. ¿Pero por qué? ¿Por qué no usas escucha apática como los estoicos? ¿Por qué no escuchas distinto? Porque la escucha activa es del terapeuta. No sé, perfecto. Ese es el principal problema. Quiere decir que tenemos, como les mostraba al principio, dos maneras de interpretarlo. Un paradigma que es el de ayudar a las personas a que den a luz nuevo conocimiento y generamiento, y el paradigma de la transferencia, de la opinión, de la instrucción. De este lado está el coaching sin traducción, que es coach. De este lado está el entrenador, el coach como entrenador. Quiere decir que el tipo de resultado va a ser de este lado autogestionado y de este lado subordinado. Del lado izquierdo, viendo la pantalla así, o del lado derecho para ustedes, el entrenador va a sentirse protagonista en el acompañamiento con su cliente, y de este lado el protagonista principal es el cliente. Siguiente, orientación de las herramientas hacia el continente y hacia el contenido. ¿Qué es continente y qué es contenido? El continente es el vaso y el contenido es el agua. ¿Cuántas veces han notado ustedes que el vaso opina de la calidad del agua? El vaso no tiene que decirle, oye agua, me parece que tú no tienes suficiente calidad en tu pH, te voy a pedir que desalojes este recipiente. Se ahorra sus opiniones y sus comentarios. Quiere decir que este continente soporta un contenido. El contenido es lo que el cliente comparta, pero yo no tengo como vaso nada que opinar. Quiere decir que la orientación de herramientas tiene que ser hacia mi forma de hacer coaching y no, como lo hace el entrenador, a opinar cómo está el agua. Y ese es otro de los problemas. Las competencias. Yo tengo que saber cómo permitirle al agua convertirse en vino por ella misma y no diciéndole cómo. Que eso es la diferencia entre las competencias que yo debo dominar para saber cómo ser vaso y no cómo intervenir sobre el contenido. ¿Por qué? Si no se resuelve el problema teórico o de los fundamentos desde el punto de vista de la teoría científica, la práctica seguirá siendo incoherente, ineficiente o inmoral. Es decir, que de aquí para abajo, ninguna escuela de coaching vas a enterarte tú que te expliquen, más allá de las competencias, de las herramientas y el resultado, por qué lo hacen. No hay información, no hay bases, y todas las bases que tienen están mal fundamentadas. Quiere decir que los escalones que van bajando tenemos que entender que la metodología operativa es sin directividad, que la teleología o finalidad del coaching justamente es la catalización del engendramiento, y la distinción epistemológica es enterarnos que hay un componente tácito del conocimiento. Es decir, ¿quién se anima a explicarme a qué sabe una fresa? ¿Quién ha probado una fresa? Todos, perfecto. Yo no he probado una fresa. Como tú sabes, transfiéreme el conocimiento. No se puede. Y a lo mejor ustedes van a decir, ¿qué pregunta tan absurda, Jaime? Bueno, absurdo es que estamos viviendo todos los días queriendo compartir mis conocimientos al otro. Pero no se puede. Es imposible. Y el afán que tenemos todos los días es opinar cómo el otro debería vivir. Y el otro nunca va a aprender por tus consejos. Va a aprender ¿por qué? Por su experiencia. Eso es abrumador. Pero entonces insistimos en que ser entrenador, consultor, mentor o asesor tiene que ser lo más importante. No, es importante, pero lo más importante es el aprendizaje de la persona o su conocimiento tácito. Quiere decir que en este componente tácito entendemos que son destrezas que se aprenden, como es imposible enseñar a andar en bicicleta. La teleología tiene que ver con la finalidad. No, nosotros tenemos que, como coaches, abstenernos de transferir consciente y deliberadamente juicios, juzgamiento, información, conocimientos, experiencias y opiniones
sobre lo que le pasa al cliente. Quiere decir que del lado de la transferencia tenemos múltiples formas: formación, consultoría, asesoramiento, entrenamiento. Lo que estoy haciendo yo ahora, que es la conferencia, mentoring, facilitación, psicoterapias, por la corriente popular del coaching que todos ustedes conocen, contra la única manera que hay de potenciar o catalizar o acelerar esa capacidad de autoaprender que solamente surge de adentro hacia afuera. En cuestión de la metodología operativa, yo tengo que saber qué pasa con mi cliente cuando dejo de opinar y le permito espacios para que entonces sea capaz de seleccionar cuál es esa data interesante desde donde va a hacer crecer algo novedoso. ¿Qué pasa si yo transfiero? ¿Qué pasa si yo opino? ¿Qué pasa con la dinámica interna de la entidad cuando viene mi opinión? Cuando viene mi consejo. Todo lo que la persona pudo haber resuelto por ella misma se va. Porque lo importante es el conocimiento que está comprando de afuera. Y entonces, ¿cuáles son los libros que más se venden? Relaciones personales, autoayuda, liderazgo, ¿okay? Que son cosas que no se pueden compartir, no se pueden transferir. ¿Por qué? Porque, como dice mi maestro, no hay dos líderes iguales. ¿Cómo puede ser que te enseñen a ser líder si no hay dos líderes iguales? ¿Quién te va a enseñar? Muy fuerte de una tendencia por transferir que parece que es inminente y absolutamente necesaria. En el enfoque competencial, a diferencia de las competencias que se suelen utilizar, nosotros ¿qué hacemos? Atendemos desde la EPOCHE, espejamos fielmente, comunicamos objetivamente y preguntamos enfocadamente. No hay empatía, no hay escucha activa y no hay preguntas poderosas. Que eso se usa, claro, ¿en dónde? En terapia, y es fantástico y sirve para muchas cosas. Pero si pretendemos catalizar esa capacidad de dar a los nuevos conocimientos, esta es la mejor manera. Hacia el continente y hacia el contenido. ¿Cómo pueden ustedes identificar si hay alguien allá afuera que hace entrenamiento y no coaching? Utilizan dinámicas, por ejemplo, pisar sobre brasas, fuego o lo que sea, ontología del lenguaje, cuadrantes de liderazgo, points of view, sistema representacional, rueda de la vida, método Canvas, SMART, CLEAR, el Lego Single Display, método DIS, caballos, mindfulness, visualización, etc. Nosotros lo que usamos como herramienta es la matriz situacional conocimiento-tiempo, en donde ustedes pueden identificar por ustedes mismos lo que más les conviene para la situación o problema que estén enfrentando. Quiere decir que necesitamos nosotros ser no directivos en el diagnóstico inclusive. Una persona tiene que identificar por ella misma si lo que requiere es mentoring, es formación, es asesoramiento o es coaching. No todo es para todos. Y el coaching no llegó para desplazar, como se ha venido dando, que es la mamá de los pollitos, o que es lo que todos necesitan, o que es lo que te va a salvar del infierno. En realidad, el coaching tiene una función específica que es, sin dirigir, catalizar tu capacidad de tener nuevos conocimientos por ti mismo. Punto. No quiero eso. Tienes muchísimas otras opciones. Está fantástico. Pero ese cuadrito, ese diamantito de arriba, había estado huérfano hasta que hace 2 años por fin estamos entendiendo de qué se trata. Y en cuestión entonces del resultado, lo que yo les platicaba es que tenemos del lado o la posición de arriba. Cuando yo no transfiero, yo no me meto con el contenido, sino trabajo con el vaso para que esa catalización se dé y el resultado sea propio de mi cliente. A diferencia de cuando transfiero, intervengo sobre el contenido, inhibo su capacidad de potenciar creatividad y el resultado es subordinado. O creo altos niveles de dependencia y obviamente altos niveles de desconfianza. Quiere decir que entonces el coach no opina y el entrenador opina basado en esta serie de escalones basados en el fundamento, el propósito, la metodología, las competencias, las herramientas y el tipo de resultado. ¿Qué podemos entender entonces por coaching ya para ir cerrando? Bueno, es un estilo de ayuda orientado en catalizar el componente tácito sin dirección, sin directividad o de manera no directiva. Eso sería de una forma sintetizada. Quiere decir que si estamos pretendiendo ser 100% coherentes con la propuesta de la no directividad, tendremos que entonces orientarnos a conocer cuál es el método, cuál es la propuesta que nos puede sacar de un mercado que está harto y enojado de los vendehumos para demostrar que hay una manera distinta, que hay principios éticos desde donde podemos interactuar
Y obviamente devolverle la dignidad al coaching. ¿Por qué? Porque gracias a esta obra, debido a que contamos con una sólida estructura, catalizamos el componente tácito, la fuente de creatividad, desde una metodología no directiva, y es imposible que un coach le haga daño a su cliente si usa la no directividad. No puedo yo dañar a alguien si no utilizo nada desde mi parte, no puedo ser coercitivo, ni violento, ni manipular, etc. ¿Cómo es que funciona esto? Bueno, tenemos razón, fundamento, medio, metodología, propósito, finalidad, teorías científicas bajo un método sistematizado para catalizar el componente tácito. Quiere decir que en relación a coherencia, eficiencia y ética, todo está en orden, caminando como debe de ser. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué considero yo, o si te pido tu opinión, cuál sería el valor de que yo te haya mostrado esta información? ¿Cuál sería una palabra lo que tú consideras que es, mira, a partir de las 10 de la mañana que nos despidamos, esto me parece que es valioso? ¿Por qué? Me diste conocimiento. Porque tengo conocimiento. Me diste conocimiento, más bien. Quisiste aprender algo nuevo que posiblemente no tenía claro. Ok, gracias. Porque tenía mal el concepto de coaching. O sea, yo también, como las respuestas que se entregaron, creía que era un día que yo iba a ir con un coaching para que me dijera exactamente qué es lo que tenía que hacer. Cambio de percepción. Cambio de percepción. Exacto. Y perdón si no vi alguna mano, pero claro, ¿por qué es importante? Porque justamente lo que requiere esta profesión, esta propuesta, es que si entendemos que tiene inclusive mucho más fundamento que muchos otros oficios, si respetamos justamente esa coherencia, entonces puede salvarse, todavía es tiempo, a pesar de que parezca una batalla perdida, sobre todo por el humano que es necio, testarudo, soberbio y arrogante. Si entendemos que el coaching se puede salvar, si nos venimos a la parte de entender que la no directividad es posible, entonces podremos devolverle su dignidad y darle su lugar como una disciplina con identidad propia. Y bueno, creo que era la última lámina, o la última era, creo que mis datos, pero no es relevante. Eso era todo por hoy. Gracias a todos por su atención. Y que sigan. Muchísimas gracias, Jaime. Excelente